Agosto de 1969. Una granja lechera en Bethel, Nueva York. 500,000 de jóvenes peregrinan a través del barro y la lluvia para congregarse en lo que se convertiría en el evento cultural definitorio del siglo XX. Woodstock. Fueron 3 días de paz, música y barro que consagraron a figuras como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Santana, The Who y Joe Cocker, como dioses inmortales del Olimpo musical. Sin embargo, si miras el cartel de Woodstock a través del lente de la historia, hay un agujero negro masivo, una ausencia tan ensordecedora que casi opaca a los que sí tocaron. Faltan las bandas más grandes del planeta Tierra. No hay The Beatles, no hay The Rolling Stones, no hay The Doors, ni Led Zeppelin, ni Bob Dylan. Si estas deidades musicales hubieran subido a ese escenario, la magnitud sísmica del festival habría sido incalculable. Entonces, la pregunta no es quién tocó en Woodstock. La verdadera pregunta histórica, el misterio que hoy desenterramos en Pulse's Sound Machine, es ¿por qué las bandas más importantes del mundo decidieron darle la espalda al evento que definiría a su generación? Prepárate para una historia de egos descontrolados, visados denegados, helicópteros perdidos y decisiones gerenciales catastróficas. Estos son los fantasmas de Woodstock. Comencemos con los chicos malos originales, The Rolling Stones. En el verano de 1969, la banda británica no estaba en condiciones de celebrar la paz y el amor. Estaban atravesando el infierno. En junio, en medio de las sesiones de grabación de su monumental álbum Let It Bleed, despidieron a su fundador y multiinstrumentista Brian Jones. Apenas un mes después, la tragedia golpeó cuando Jones fue encontrado muerto, ahogado en su piscina bajo circunstancias que aún hoy alimentan teorías de conspiración. Su reemplazo, Mick Taylor, debutó en el legendario pero sombrío concierto de Hyde Park, que se convirtió en un funeral público para Jones. Justo en este torbellino emocional llegó la oferta de Michael Lang, el promotor de Woodstock, para que los Stones cruzaran el Atlántico y encabezaran el festival. El dinero estaba sobre la mesa, la audiencia los reclamaba, pero la respuesta fue un rotundo no. ¿La razón? El cine. Mick Jagger había firmado un contrato para viajar a los áridos paisajes de Australia y filmar Ned Kelly, un western sobre un infame forajido local. La película se estrenó en 1970, fue despedazada por la crítica y hoy es un fracaso cinematográfico que casi nadie recuerda. Jagger prefirió rodar un western olvidable en el desierto australiano en lugar de liderar a 500,000 de almas en Nueva York. Un error de cálculo astronómico. Si hubo una banda que encarnaba el espíritu revolucionario y psicodélico de los 60, eran The Doors. Ellos eran Los Ángeles. Ellos eran la contracultura. Sin embargo, para agosto del 69, la banda estaba en caída libre. Acababan de lanzar The Soft Parade, un álbum plagado de arreglos de metales que alienó a su base de fans puristas. Peor aún, Jim Morrison, el Rey Lagarto, estaba enfrentando cargos criminales federales tras su infame concierto en Miami, donde supuestamente había expuesto sus genitales a la multitud. Su gira estaba siendo cancelada en decenas de ciudades. Woodstock era su oportunidad de redención masiva. ¿Por qué no fueron? Por puro orgullo. The Doors había rechazado la oferta porque asumieron, de manera arrogante, que Woodstock sería simplemente una versión barata y de segunda clase del Monterrey Pop Festival de 1967, al que tampoco fueron invitados. Años más tarde, el teclista Ray Manzarek lo confesaría con brutal honestidad. Nunca tocamos en Woodstock porque fuimos estúpidos y lo rechazamos. El guitarrista Robbie Krieger lo resumiría aún mejor. Pensamos que a una granja en un lugar a 300 kilómetros de Nueva York no iría nadie. Nos equivocamos horriblemente. Irónicamente, el baterista John Densmore sí voló a Nueva York por su cuenta.
Se le puede ver como un espectador más, perdido entre la multitud y el barro, presenciando el momento histórico que su banda acababa de desperdiciar. Mientras las viejas glorias se ahogaban en sus propios problemas, un nuevo coloso estaba naciendo en Inglaterra: Led Zeppelin. En 1969 ya habían lanzado su álbum debut, un misil tierra-aire que reescribió las reglas del blues pesado y sentó las bases del heavy metal. Estaban arrasando en su gira por Estados Unidos. Woodstock los quería, pero Zeppelin tenía un arma secreta: Peter Grant, el manager más temido, enorme e intimidante de la historia del rock. Grant operaba bajo una regla estricta: Led Zeppelin no compartía el trono con nadie. Cuando llegó la invitación a Woodstock, Grant la miró con desdén. ¿Por qué meter a su banda en un cartel con 30 artistas más, donde serían solo otra banda en la lista, cuando podían ser los reyes indiscutibles de su propio castillo? Grant rechazó Woodstock y, en un acto de chulería suprema, agendó a Led Zeppelin para tocar el mismo fin de semana, el 16 de agosto, en el modesto Asbury Park de Nueva Jersey. Esa noche, Zeppelin dio 2 shows para un público minúsculo en comparación con Bethel. El artista que les abrió el concierto en Nueva Jersey fue un tal Joe Cocker, quien al terminar su set se subió a un helicóptero, voló a Woodstock y dio una de las actuaciones más legendarias de todos los tiempos. Peter Grant protegió la marca de Zeppelin, sí, pero les costó la inmortalidad en el celuloide del festival. A veces la ausencia no es cuestión de ego, sino de logística y visión de futuro. Toma el caso de Iron Butterfly. Eran los dueños de Inagada da Vida, un monstruo sónico de 17 minutos que era el himno oficial de cualquier viaje de ácido de la época. Estaban confirmados en el cartel primigenio, pero cuando el caos se desató y las carreteras hacia Woodstock se bloquearon por completo, el agente de la banda, en un ataque de divismo, llamó a los organizadores exigiendo un helicóptero privado exclusivo para la banda desde el aeropuerto. John Morris, el coordinador de producción que estaba lidiando con escasez de comida, tormentas y 500,000 de personas sin baños, simplemente le dijo: «Olvídate». Para humillarlos, Morris envió un telegrama a la gente. Si leías las primeras letras de cada línea del mensaje, formaba un acrónimo que básicamente los mandaba al diablo. Iron Butterfly se quedó en el aeropuerto. Por otro lado, Ian Anderson, el excéntrico líder de Jethro Tull, declinó la invitación por una extraña clarividencia. Intuía que Woodstock sería masivo, pero no quería que su banda quedara encasillada como unos hippies más, asociados de por vida a un solo festival. Quería ser reconocido por su música, no por un evento. 4 décadas después, al ver a bandas contemporáneas todavía viviendo de las rentas de sus 3 canciones en Woodstock, Anderson afirmaría: «No ir fue la mejor decisión de mi carrera». Finalmente, los 2 grandes elefantes en la habitación. Bob Dylan era el mesías de la generación Woodstock. De hecho, el festival se organizó originalmente cerca de la ciudad de Woodstock, Nueva York, específicamente porque Dylan vivía allí y los promotores esperaban sacarlo de su aislamiento. Desde su accidente de motocicleta en 1966, Dylan vivía recluido. A pesar de tener el evento literalmente en su patio trasero, se negó a ir. ¿Las razones? Algunas fuentes dicen que su hijo estaba enfermo. Otras, mucho más probables, aseguran que Dylan estaba asqueado por la invasión de hippies acampando en sus tierras. Para evitar el ruido, Dylan tomó un barco y se fue al festival de la isla de Wight en el Reino Unido. ¿Y The Beatles? En el verano del 69, el cuarteto de Liverpool estaba grabando Abbey Road, y las paredes del estudio estaban manchadas por el odio mutuo. Estaban colapsando. La invitación a Woodstock llegó, pero estaba condenada desde el principio. Las teorías abundan. Una dice que John Lennon exigió que también contrataran a la Plastic Ono Band, lo que los promotores rechazaron.
Otra asegura que el gobierno de Richard Nixon le había bloqueado la visa a Lennon por su arresto por drogas y su activismo pacifista. Pero la verdad más dolorosa y cruda es que The Beatles, como banda en vivo, ya estaban muertos. No se soportaban lo suficiente como para meterse en un helicóptero juntos, y mucho menos para enfrentarse a 500,000 personas. Woodstock fue el mayor triunfo accidental del siglo XX, un desastre logístico que se convirtió en un faro de esperanza gracias a la música. Pero las ausencias de The Beatles, The Rolling Stones, Zeppelin y The Doors nos enseñan una lección crucial sobre la industria. El talento no garantiza la inmortalidad si las decisiones gerenciales, el ego, las visas denegadas o la pura estupidez se interponen en el camino. Aquellos que sí subieron a ese escenario de madera mojada aseguraron su lugar en los libros de historia para siempre. Los que se quedaron en casa por rodar películas o por exigir un helicóptero pasaron el resto de sus vidas explicando por qué no estuvieron allí. En Pulse Sound Machine sabemos que el diseño sonoro y la música tratan de estar en el momento adecuado con la frecuencia correcta. A veces, el mayor impacto que puedes tener en la historia es simplemente decidir aparecer. Si eres cineasta, creador de contenido o diseñador, asegúrate de que tu sonido esté presente. Nosotros nos encargamos de que sea inolvidable. Suscríbete, activa las frecuencias y acompáñanos en el próximo episodio. Soy el director y esto es Pulse Sound Machine.